Con el levantamiento de la emergencia sanitaria, algunos sectores están intentando recuperar el tiempo perdido. En el plano de la salud, por ejemplo, se está atendiendo aspectos descuidados en estos últimos 2 años y en ese sentido los médicos están preocupados por el impacto que generó la pandemia en la salud mental de nuestra población. Incluso algunos dicen que los verdaderos problemas de salud mental recién se están viendo ahora. Ahora bien, surgen distintas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ver si Uruguay está preparado para atender este problema en este momento, si cuenta con los recursos necesarios. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la población joven? ¿Qué va a pasar con nuestros adultos mayores? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Con el levantamiento de la emergencia sanitaria, diversos sectores intentan recuperar lo perdido, mientras que en la salud, los médicos analizan los impactos de la pandemia y las estrategias a desarrollar. El aislamiento, encierro, la imposibilidad de realizar actividad física y los problemas económicos, entre otros puntos, provocaron un aumento de casos de ansiedad y depresión. A esto, hay que sumarle que en estos 2 años la pandemia desplazó a otras enfermedades y las consultas a especialistas se vieron afectadas. Los problemas sobre salud mental no son nuevos en el país ni nacieron con la llegada del coronavirus. Uruguay tiene una de las tasas de suicidios más altos a nivel continental, que de hecho, en los últimos años no ha parado de crecer. En 2021 se registraron 767 autoeliminaciones. Y aunque los guarismos no son asociables apenas a la emergencia sanitaria, los expertos también señalan un salto en otras patologías e indicadores vinculados a la salud mental y la presión que representaron tantos meses de incertidumbre. Las últimas mediciones señalan que a nivel mundial, las consultas por este tipo de trastornos representan un cuarto del total de las consultas médicas. Cuadros de estrés, ansiedad, depresión y últimamente también consumo problemático de sustancias. Los jóvenes y adultos mayores fueron las poblaciones más afectadas. Los primeros, entre otros puntos, por no poder socializar con sus pares en una etapa clave de la vida y por perder la presencialidad en la educación. Los adultos mayores, en tanto, tuvieron que soportar que durante meses se mencionara que eran la población más vulnerable. Para los especialistas, los impactos de la pandemia en la salud mental se empezarán a ver recién ahora, por lo que resulta necesario desarrollar estrategias que logren un impacto real en la población. Vamos a hablar de este tema muy importante para nuestro país y es por eso que aquí nos acompaña en Lado B, en el estudio, la doctora Cecilia Iriarte Borda, psiquiatra, además secretaria de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Doctora, gracias por acompañarnos aquí en Lado No, B. gracias por invitarme y por invitarnos en representación de la Sociedad de Psiquiatría. Para empezar, ¿qué se entiende por salud mental? Bueno, la salud mental es un estado de bienestar en cual la persona está en conocimiento de sus capacidades y puede trabajar, realizar actividades, vincularse con su entorno, es un equilibrio biopsicosocial. Lo mencionaba recién en la introducción, lo veíamos en el informe. Este es un tema que preocupa al Uruguay ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un tema instalado, se agravó con la pandemia, con estos 2 años que tuvimos de emergencia sanitaria. Ya vamos a profundizar un poco en ese periodo, pero hoy, ¿qué desafíos tenemos, si es que se agregó alguno a todo esto que mencionaba recién? Sin duda, hay una cantidad de desafíos por delante, de cosas que quedaron pendientes previo a la pandemia y seguramente todavía no sabemos las consecuencias a mediano y largo plazo de la pandemia. Estamos recién con las consecuencias recientes, ¿no? De aumento de tasas, de trastornos depresivos, de ansiedad, pero bueno, tenemos muchas cosas para hacer, tenemos una ley de salud mental para seguir trabajando porque hay que continuarla reglamentando y bueno, y avanzando en lo que propone esta ley de salud mental que se aprobó en el 2017. Que eso es clave, ¿no? Ya vamos a hablar de eso porque ustedes, los especialistas, vienen insistiendo en esa reglamentación para poder abordar distintas situaciones que hoy están entregando este problema de salud mental. Metiéndonos en la pandemia, ¿no? Uno, bueno, a simple vista puede distinguir los problemas que generó: aislamiento, no poder ver familiares, no poder ver amigos, no poder hacer ejercicio físico, distraerse, el entretenimiento. ¿Dónde estuvieron los principales inconvenientes en este periodo? Capaz que está bueno pensarlo como consecuencias en la salud mental en diferentes ámbitos, consecuencias a nivel de la sociedad en general, Ajá. a nivel de los pacientes que sufrieron COVID,
a nivel del equipo de salud y de las poblaciones vulnerables también, ¿no? A nivel de la sociedad en general es lo que tú decís, el miedo a sufrir una enfermedad, la pérdida de los seres queridos, el desempleo, la pobreza. Todo eso generó en la sociedad en general un aumento realmente de la ansiedad y de la incertidumbre, ¿no? Que tuvo consecuencias muchas veces en la salud de las personas. Eso por un lado, hay estudios de la OPS a nivel de lo que es América, digamos, de aumento de los trastornos de ansiedad, de los trastornos depresivos, aumento de la violencia, aumento de la violencia de género hacia mujeres y hacia niños, porque bueno, las personas se encerraron en las casas y tuvieron que convivir, ¿no? En los lugares que no se podía salir, y bueno, y se generaban todo este tipo de aumento de inconvenientes en el vínculo. Y bueno, y eso sin duda acá también se vio, ¿no? Los pacientes de la edad mayores, ¿no? Que en los residenciales no se los podía visitar, quedaron solos. Eso sin duda lleva a un aumento, ¿no? de la depresión, de sentirse mal, ¿no? Por esta situación. Claro, es un combo que además, como usted mencionaba, hay que agregarle el aspecto económico. Muchas personas quedaron sin trabajo, otras fueron al seguro de paro, otras no pudieron volver. La pérdida del salario en muchas casas, en muchas familias, que eso también es importantísimo a la hora de evaluar el estrés, la depresión y todo lo que mencionaba. Inseguridad alimentaria, sí, claro, ¿no? De si podían traer comida a la casa, todo eso tuvo repercusiones en la salud mental de la población en general. Después también están las consecuencias a nivel de los pacientes que sufrieron COVID, ¿no? También la OPS tiene estudios al respecto muy interesantes que dice que 1/3 de los pacientes que sufrían COVID han sufrido o un trastorno neurológico o un trastorno psiquiátrico. Y pacientes sin antecedentes de trastorno psiquiátrico tienen también la mayor probabilidad de sufrir un trastorno psiquiátrico en los 14 a los 90 días siguientes a haber sufrido el COVID. Y después, por otro lado, los pacientes con trastornos psiquiátricos recientes, mayor probabilidad de sufrir el COVID. Son como datos interesantes, ¿no? Claro. Que bueno, que a la población que lo afectó, eso se ve en la clínica. Usted dijo algo muy interesante recién, porque estábamos hablando de las cosas que podemos distinguir de esta pandemia, ¿no? Estos 2 años. Pero usted dice, todavía no sabemos realmente cómo impacta esto y quizás nos puede llevar un tiempo. No suena muy alentador ese pronóstico, ¿no? No, sin duda, y no tenemos datos todavía de acá, ¿no? Yo me estoy refiriendo también a datos más de otros países y también datos internacionales, aumento, por ejemplo, hay internacionales de 27% aumento de la depresión. Hay que ver acá, pero seguramente nosotros seguiremos la tendencia como en todos los demás países, ¿no? ¿Esto afectó a alguna población en especial? Porque en la pandemia mucho escuchamos de que, bueno, los adultos mayores en su momento eran la población vulnerable. Decíamos, hay que cuidar a nuestros adultos mayores porque el virus, puede afectarles notoriamente en comparación con otras franjas etarias. El tema de los jóvenes. Los adolescentes, sin duda. Es una etapa clave de la vida, el no poder socializar con sus pares, el hecho de no poder ir a la escuela, de ir al liceo. El hacer todo a través del Zoom, ¿no? Hay las instancias clases en la vida que se viven solo una vez y en la adolescencia eso está muy marcado. ¿Fueron quizás las franjas más afectadas? Sin duda, sin duda. La adolescencia, el adulto mayor, sin duda son, bueno, el aumento también del consumo de alcohol, eso es otra cosa que se vio, ¿no? El aumento de las adicciones. Sí, sin duda esas son las poblaciones más afectadas. Esta pandemia también, el COVID, desplazó en cierta medida a otras enfermedades. El hecho de que además no se pudieran realizar consultas, ¿no? A distintas especialidades.
¿Cómo lo vivió eso y qué impacto puede llegar a tener eso en el seguimiento de un paciente, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros, voy a hablar de psiquiatría, que es lo que me compete, sin duda, en una primera instancia hubo una disminución de las consultas porque se instaba a las personas a no consultar. Y realmente en los primeros meses fueron de mucho estrés para los equipos de salud y también me imagino, para los que dirigían los equipos de salud, con el tema de organizarse, ¿no? La organización, los protocolos cambiaban a veces en la misma semana, o sea, esa cosa vertiginosa de ir aprendiendo, ¿no? Un reconocimiento a los que estaban en la primera línea ¿no? de fuego, que son los equipos de salud, de los CTI y de las emergencias, porque la verdad, las cosas que vivieron, creo que deben de haberlo también producido mucho estrés y ansiedad. Y bueno, y después, el trabajo después de pasado ese momento se reinstaló como el trabajo, y en policlínica, por ejemplo, yo trabajo mucho en policlínica, se siguió trabajando. Se usó mucho el mecanismo de la atención telefónica, porque bueno, depende de la institución, en algunos dejaban que los socios decidieran si venían o no, en otros se decidía que no, se trabajó a puertas cerradas algunos meses, eso depende de cada institución. Y bueno, y la consulta telefónica al técnico es más difícil, ¿no? Para un psiquiatra, porque uno piensa telemedicina, capaz que una videollamada, pero no en todos los lugares tenemos videollamada, es el teléfono. Y la persona que no te escucha bien, o un adulto mayor que no te escucha, que tenés que gritar porque estás en el teléfono, ¿no? Porque no te escuchan. No es fácil, pero bueno, se brindó la atención lo mejor que pudimos para que las personas pudieran acceder bueno, a su tratamiento, ¿no? Y la atención se realizó. Las policlínicas continuaron funcionando de manera diferente. Sí se instaba a las personas a tratar de que no fueran y se hacía vía telefónica. También hay que pensar que es distinto según donde uno se atiende. No es lo mismo ACE que lo mutual o que un seguro, ¿no? Pues en un seguro, donde uno seguramente tenga acceso a hacer una videollamada. En ACE las llamadas a veces son complicadas porque los usuarios pierden los chips, cambian de teléfono, entonces los tratás de localizar y no podés, y llamas a uno y llamas, no, pero pará porque están, no sé, y tenés que llamar, o sea, es difícil. O sea, depende también del entorno socioeconómico de la persona el poder acceder de forma telefónica, ¿no? Claro, ahí entramos en un tema importante que es el tema de los recursos, ¿no? Y Sí. uno piensa que a partir de esto que estamos hablando, de lo que generó la pandemia, de lo que se viene, porque también nos preocupa el día después, esto que estamos hablando, no sabemos qué va a pasar y los pronósticos no son muy alentadores, y eso lleva a pensar de que se va a necesitar de más personal y de más recursos para atender a esta situación que se nos viene, ¿no? Porque me parece que eso es fundamental. Sin duda. Y no sé si hoy contamos con eso como para poder atender esta situación. Yo creo que sí, capaz que hay que pensar en una reorganización. En realidad Uruguay tiene un promedio de 500 psiquiatras, que no está mal en relación a otros países, está muy bien, somos de los mejores países en relación psiquiatra-paciente. Quizás haya que pensar en una reorganización, ¿no? Y también depende del lugar donde trabajes, porque no es lo mismo, vuelvo a insistir, en ACE que a nivel mutual. Por ejemplo, en ACE se mantuvieron los tiempos de consulta, pero hubo un acuerdo que se firmó durante la emergencia sanitaria, que los prestadores mutuales, que ya tendríamos que haber estado previo a la pandemia en un paciente cada 20 minutos, que no se cumplían la mayoría, estábamos peleando porque ese acuerdo se cumpliera, y en algunas, sí debo decir que en muchas sí, pero en muchas otras no, se volvió para atrás a un paciente cada 15 minutos. En plena pandemia, con pacientes mucho más angustiados. Ya podemos discutir si los 20 minutos es suficiente o no. Si lo Sin bajamos duda a no, 15, pero es más complejo aún. qué cambio igual, un paciente cada Ni que 20 hablar. minutos Claro, a como ni que hablar. estábamos antes. Entonces nosotros ahora estamos esperando que se pueda volver a un paciente cada 20 minutos. Porque aparte, perdón, Hay mutualistas que no lo cambiaron. claro, lo de los 20 minutos es garantía para las dos partes, porque es para el médico también de poder desarrollar su tarea de manera tranquila, y ni que hablar para el paciente, para el usuario. Yo siempre digo, 15 minutos, te presentás, tenés que entrevistarlo, tenés que hacer un diagnóstico, tenés que pensar
qué tratamiento le vas a hacer, se lo tenés que explicar, se lo tenés que escribir en un papelito para que se lo lleve, porque no se acuerdan y es lógico que hay que escribirles, y hay que escribir la historia clínica. Y a veces después hablar con el familiar. Todo eso en 15 minutos. No es fácil. Y la calidad Y no es la mejor. Y hacemos lo mejor que podemos, pero sin duda no es fácil. Es un escaso tiempo. Y después también el tiempo entre las consultas. Si yo inicio un tratamiento, está bueno que en 15 días pueda ver a este paciente, a ver cómo está con lo que le mandé, cómo está en 20 días, cómo reaccionaste. Y a veces no tenemos hora. Entonces hay que repensar todo, ¿no? Cómo se va a hacer. Si vamos a pasar un paciente cada 20 minutos, va a haber que sin duda va a tener que haber más psiquiatras atendiendo. Sobre todo porque es un tema, insisto en lo mismo, importantísimo para el Uruguay, la salud, para el mundo en general, Sí. pero para nuestro país, con las cifras que tenemos, por ejemplo, de suicidio, es fundamental. ¿Se encara seriamente? ¿Se tiene en cuenta realmente lo que está pasando? No digo a nivel médico solo porque obviamente que ustedes lo ven día a día, pero a nivel general, sociedad, político también. Yo creo que se han hecho muchas cosas. Está la línea vida, que es un muy buen recurso, y bueno, y la verdad que se hacen buenas coordinaciones, pero y están las prestaciones en salud mental, que hace muchos años que funcionan, en el cual un paciente que haya realizado un intento de autoeliminación no tiene que tener demora en su atención. Después en la práctica hay que ver si eso claro. se da sí o no, pero a ver, si tú hiciste un intento de autoeliminación, deberías de tener una atención inmediata y eso los prestadores intentan cumplirlo, porque hay una cierta supervisión con eso, ¿no? La persona que hizo un intento de autoeliminación tiene que tener un seguimiento cercano. Ahora, cuando hablaba de compromiso y se está encarando seriamente el tema, el Uruguay tiene una ley de salud mental que no es reglamentada, no está reglamentada, y muchos especialistas están reclamando esto precisamente. ¿La ley en ese sentido puede colaborar al momento de atender este tema? Sí, porque la ley en realidad lo que promueve es un cambio en el sistema de atención, ¿no? Con una perspectiva en los derechos humanos de los pacientes, en donde el paciente pasa a ser el eje de su tratamiento terapéutico, y en el cual la puerta de entrada es el primer nivel de atención a nivel comunitario con diferentes niveles de complejidad, y en donde el equipo del primer nivel de atención sería la referencia de ese paciente. Y no hay que poner todo en el médico, sino en el equipo. Lo importante es tener equipos conformados. El psicólogo, el trabajador social, el licenciado en enfermería, eso es muy importante. Y de repente que no todo sea visto por el psiquiatra, porque de repente hay cosas más banales que pueden ser vistas por el médico de familia ¿no? u otra especialidad y de ahí evaluar y pasar al psiquiatra. Entonces esta ley sí promueve eso, se detuvo, digamos, hay que terminar de reglamentarla. Estaría previsto el cierre de todas las instituciones monovalentes para fines del 2025. Eso es lo que dice la ley. Y después lo que dispone la ley, que es muy importante, es un organismo de contralor. ¿Qué es esto? Es un organismo que está conformado por integrantes del Ministerio de Salud Pública, lo convoca el Ministerio de Salud Pública y está integrado por representantes de sociedades científicas, la universidad, medicina, derecho y psicología, organizaciones civiles, usuarios, familiares, y la función de este organismo de contralor es justamente como supervisar el proceso de atención de los usuarios, ya sea en las internaciones y bueno, y de que se respete todo a lo que los usuarios tienen derecho. Este organismo de contralor funcionó 3 años, desde el año pasado, que cesó el primer, digamos, sus primeros 3 años, y desde el año pasado que no se ha convocado. Ya todas las instituciones hemos mandado a nuestros representantes y bueno, estamos pidiendo que eso se conforme, porque es muy importante que ese organismo esté en funcionamiento, justamente para velar por situaciones que se puedan dar complicadas con determinados usuarios, ¿no? Sé que es un tema polémico y que genera distintas opiniones, las hospitalizaciones, ¿no? Y pregunto, ¿es posible tener unidades especializadas que se dediquen exclusivamente a esto? ¿Es una forma también de colaborar con la situación? ¿Cómo lo ve eso? Lo que la ley en realidad promueve son unidades
de psiquiatría insertas en los hospitales generales, como es en el mundo. Como tenés el área de pediatría, como tenés el área de ginecología. Claro, un área de salud mental en Es cada un uno de área los de centros. psiquiatría y salud mental donde ahí se internaría, que tiene que tener sin duda sus características especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, está bueno que haya un patio donde puedan salir los pacientes a tomar aire, porque no es un paciente que tiene que estar en la cama. En eso es diferente, ¿no? Tienen que ser lugares que tengan un cierto espacio, una cierta movilidad. Y bueno, y ya hay, de hecho, unidades de psiquiatría y salud mental en los hospitales, en ACE, en hospitales del interior, en el Hospital Maciel, en el Hospital Pasteur, que son pequeñas, ¿no? Eso hay que seguirlo haciendo, y también hay que pensar en lo mutual, que es todo un tema. Sí, claro, es otro tema ese, Es ¿no? otro tema. Es otro tema. Da la sensación siempre que cuesta hablar de salud mental, ¿no? Que hay un montón de prejuicios que rodean la salud mental. A veces a las personas les puede costar decir tengo una depresión, Sin duda. estoy yendo a un psicólogo, estoy yendo a un psiquiatra. ¿Eso sigue existiendo hoy en día? Eso sigue existiendo. Cuando trabajamos mucho por la ley, hubieron muchas campañas contra el estigma. Hay campañas que estuvieron muy buenas, pero hay que seguir trabajando por eso, porque eso sigue existiendo. Lamentablemente el estigma está. ¿Y por qué pasa eso? Y quizás el miedo, ¿no? O el desconocimiento bueno, ves a alguien deprimido y uno capaz que siente el temor de que le pueda pasar a uno, ¿no? Hablamos de depresión, pero hay otras patologías también más graves, y bueno, el estigma está. ¿Usted lo ve en el consultorio eso? ¿Lo nota? ¿Que le cuesta quizás a la persona contar? Le cuesta, muchas veces lo que pasa es que, demoré pila en venir, porque me daba no sé qué venir al psiquiatra, qué suerte que vine, ¿no? Como esa cosa de muchas veces pasan sin venir porque como que el ir al psiquiatra ya es un peso, pero después que fueron, bueno, están como que qué suerte que pude contra ese autoestigma, ¿no? Pues es el autoestigma. Después está el estigma de los demás, ¿no? Y que a veces también, ahora en eso se ha trabajado mucho, pero a veces pasa en los equipos de salud también, ¿no? En las emergencias. El paciente psiquiátrico es como... O sea, pasa mismo dentro de Claro, los equipos sí. médicos. En las emergencias mucho, ahora es como que ya se está mucho más integrado, pero en determinada época pasaba como el paciente psiquiátrico, ¿no? Era el Despectivo, de manera despectiva. Tratá de sacármelo lo antes posible de la emergencia, como el miedo ese a quedarme lío en la emergencia o que se complique, tratá de sacarlo lo antes posible. Digo, es un paciente más, se va a tener que quedar lo que se tenga que quedar, pero bueno, sobre eso se ha trabajado mucho y se trabaja también desde la formación en eso ahora, ¿no? Entonces eso, por suerte, va cambiando. ¿Y es posible cambiarlo eso? Sí, es posible, ¿Sí? sin duda, con capacitación, con educación. Eso es la base, la educación, la capacitación de los equipos. Hay como ciertos prejuicios también en torno a la medicación, ¿no? Seguramente usted debe haber escuchado a la gente que está mirando decir, uy, fui al psiquiatra y me medicó, ¿no? ¿Eso pasa también? ¿Se ve como una barrera, un obstáculo? Decir, uy, fui a la consulta y resulta que me fui de acá con medicación y estoy medicado. Y hay pacientes que sí, hay pacientes que no. Hay un cierto prejuicio a tomar medicación, pero bueno, lo bueno es poder psicoeducar, explicar la necesidad de por qué el medicamento. Para eso necesitamos tiempo en la consulta, porque tenemos que explicar, ¿no? Muchas personas tienen miedo, me voy a volver dependiente del antidepresivo. No genera una dependencia. Tenés una disfunción en este momento de tus neurotransmisores que el antidepresivo te lo va a regular. Y se va a probar en 6 meses, 1 año, intentar sacarlo y seguramente se va a poder. Entonces uno, si le explica al paciente, pero hay pacientes que no adhieren también, hay pacientes que adhieren y hay pacientes que no. Que no adhieren a la explicación. ¿Qué? Que no adhieren, Que no adhieren a los tratamientos. A los tratamientos. ¿No Sí. quieren? ¿Pasa eso de que no quieren? Pasa que prueban y después dejan, porque como me sentía bien lo dejé, igual que el paciente con hipertensión. Como estaba bien de la presión, dejé de tomar el remedio y vino con 18 de presión, ¿no? Es lo mismo. Ahí volvemos a los prejuicios. Es lo mismo que todas las enfermedades. Bueno, eso mismo, ¿no? Porque en realidad no debería verse mal una medicación del área de psiquiatría porque es como cualquier otra enfermedad. Sin duda. Pero lo importante también es que muchas veces la importancia que no solo sea medicar, sino poder brindarle al usuario un apoyo psicoterapéutico.
Y en muchas patologías los mejores resultados se ven cuando se combinan las dos estrategias. Si yo medico solo o si solo le doy el apoyo psicoterapéutico, no es el mismo resultado que hacer todo. Y en eso, bueno, hoy en día están las prestaciones en salud mental que lamentablemente no abarcan todo, pero bueno, en eso también hay que seguir avanzando, ¿no? En que las prestaciones en psicoterapia se universalicen, que pueda acceder todos los usuarios, el que uno considere que lo necesita. Ahora usted mencionaba más de una ocasión la falta de tiempo, lo poco tiempo que tiene con el paciente. Esto también seguramente lo debe haber escuchado de usuarios que dicen, bueno, fui poco tiempo y en realidad me medicó, casi que ni me preguntó nada, me mandó tal pastilla y me fui para mi casa. ¿Eso existe? ¿Eso pasa? Y sí. Debe pasar por lo menos la sensación, porque también para muchos usuarios tienen muchas ganas de hablar y realmente 15 minutos no da. Lo que pasa es que lo bueno es decirle, esta es una primera entrevista, nos estamos conociendo. Empecemos con esto y veamos la próxima cómo seguimos. Pero eso se escucha mucho, ¿no? Del usuario que dice, fui, llegué, ni me miró, me mandó tal cosa y me fui. Bueno, no es la idea es entrevistar. En 15 minutos se puede entrevistar, uno tiene que estar muy entrenado. Hay cosas que no se pueden dejar de preguntar, pero no te puedes poner a charlar de la vida, como muchos pacientes quieren como hablar de... Y uno tiene que decirle, discúlpeme, ahora vamos a centrarnos en eso, la próxima vez que venga vamos a seguir hablando de otras cosas. Pero a veces en la primera entrevista hay que ser como muy riguroso en qué vamos a investigar, para justamente poder tener una idea de diagnóstico y poder ver qué tratamiento necesita esa persona. Doctora, en todo esto, ¿qué rol juega la educación? La educación es fundamental en todo, en todos los niveles de la vida, es fundamental. La educación para todo lo que tiene que ver con el estigma, con el consumo de sustancias, con todo, es fundamental. La prevención y la promoción también. Y nosotros los medios de comunicación seguramente también tenemos un rol importantísimo en todo esto, ¿no? Sin duda. De poder charlar de estos temas y tratar un poco de colaborar a la hora de eliminar todos estos prejuicios que rodean la salud mental. Sin duda, y a veces es difícil, porque cuando uno mira, por ejemplo, yo me dedico a adicciones, y cuando uno ve una propaganda en que está con la cerveza, ¿no? Y eso significa el estar rodeado de gente linda y de que me vaya bien y de que me vaya lindo, uno con los adolescentes tiene que luchar mucho en la consulta con esas cosas, ¿no? Ajá. Porque bueno, de los mensajes que se brindan. De los mensajes que se brindan van en contra de lo que uno le tiene que decir. Bueno, no, fíjate, hasta que determinada edad... Bueno, el tema de adicciones es otro gran tema que también se vio agravado en esta pandemia, ¿no? Por lo que mencionábamos recién, otro día seguramente vamos a encarar ese tema. Y pensaba también que en estos 2 años pasamos casi todos los días hablando de noticias del COVID, de la pandemia, ¿no? Sobre todo al principio, y eso debe haber sido un desgaste importante también, ¿no? Para toda la población. Es decir, bueno, tantas muertes, tantos contagios, qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que pasa en Uruguay. Sí, y también la atención telefónica, ¿no? Cuando te llamaba un paciente contándose y llorando que se le había muerto un hijo de COVID. ¿Y uno qué hace en un teléfono? A mí me pasó varias veces y esa cosa de no tener al paciente, por lo menos para agarrarle la mano, ¿no? O sea, cosas muy duras vivimos también en el equipo de salud, ¿no? Porque es duro también que te cuenten, ¿no? Que te llamen y se me murió mi madre, se me murió mi hija, se me murió mi hijo, mi esposo, o sea, muy duro. Sí, fue toda una etapa de aprendizaje para los médicos para también todos. en ese caso, ¿no? A mí me pasó eso, sentí la necesidad, qué horrible. ¿Le pasó esa misma historia? Me pasó, sí, más de una vez. Qué feo no tenerlo acá al paciente, porque por lo menos uno puede hacer también una contención como de un acercamiento, ¿no? Y qué frío lo del teléfono también para esos casos, pero qué suerte también poder acceder a las personas que no se podían movilizar. Tiene su cosa buena y su cosa mala. Sí, por lo menos acompañar en cierta medida, acompañar, si se puede decir, sí, desde el sin teléfono. Sin duda, pero esa cosa de... Doctora Cecilia Diarte Borda, le agradezco mucho su tiempo y esta visita a la ODE y seguramente seguiremos hablando de estos temas más adelante. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien.